ir a ser edificados. Amén. Bueno, la semana pasada hablábamos de la promesa que Dios le hizo a Abraham y vemos que Pablo ciertamente afirma que por medio de la promesa pues es que somos bendecidos, fue bendecidas todas las naciones de la tierra en él, y que la salvación es por creer, por tener fe, no por medio de las obras. Pero Pablo sigue con esta narrativa en cuanto a la fe. En el Gálatas 3:15, ahí quedamos. También hablamos acerca de que maldito todo aquel el que no hace una obra de la ley, y que Jesús se convirtió en maldición para darnos libertad a todos, ¿no? Hablamos de todos estos temitas muy importantes. Entonces la promesa, voy a hablar acerca de la promesa de Dios. En Gálatas 3:15, vamos a leer hasta el verso 18. Dice: hermanos, Pablo le está hablando a cristianos, a personas de la iglesia, a gente que se dice cristiana. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, Abraham fue y en él fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, al cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino a 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a estudiar estos 3 versículos que habla de algo muy importante. Yo no sé cuántos hemos escuchado que Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Dios es un Dios de promesas, que Dios cumple lo que promete, que Dios afirma y nunca, Él no miente, ¿no? Todas sus promesas son verdad. En la Biblia encontramos en muchos lugares la palabra pacto. Entonces encontramos pactos por toda parte y oraciones que hombres levantan: Señor, acuérdate de tu pacto. Y la palabra pacto está en muchos lugares de la Escritura. Muchas veces para afirmar nuestra fe, muchas veces para decirle a Dios lo que Él ha prometido, de cierta manera, no reclamándole, sino, Señor, acuérdate de tu promesa, ¿sí? Entonces vamos a definir qué es la palabra pacto. Entonces dice que es una mutua obligación entre dos partes, comprometiéndose cada una de las dos partes a cumplir una obligación. Dos personas se unen y cada quien exhibe o pone en la mesa ciertas cosas que la otra persona debe cumplir, y cada uno debe cumplir con su parte. Cada quien expone su parte y habla acerca de que debe cumplirse lo que uno exige, como en el pacto. Pero entonces hay algo que es muy importante. No siempre, dice acá, significa una obligación mutua. Eso es muy importante. No siempre en los pactos hay una obligación que tiene que ser de ambas partes, porque Dios, Él cumple sus pactos, así nosotros seamos infieles, ¿sí? Los pactos de Dios permanecen hasta el fin de los días, sin importar que nosotros no los querramos cumplir. O sea, siempre Dios va a permanecer fiel, así nosotros no querramos cumplirlos. Esa es la fidelidad de Dios. Es habitual escuchar que las personas hacen pactos con Dios.
casi siempre las personas, o bueno, en nuestros días, en la religión moderna, pues también mentirosa, porque muchas veces no siempre hay que pactar con Dios, porque hay gente, hay un canal de televisión donde dice pacte con Dios, o sea, y lo hacen en forma de que usted lleve su dinero. Entonces lleve su dinero para que Dios cumpla. Entonces la gran mayoría piensa que el pactar con Dios es decir, bueno, Señor, voy a darte esto, pero tú me das esto. Es como recíproco, y no es así. Vemos que Dios cumple, así nosotros seamos infieles. Sigue cumpliendo. Realmente el concepto de pacto para Dios no se define si el hombre quiere o no quiere. Su pacto permanece siempre ahí. La diferencia está en que nosotros no queremos seguirlo, no queremos obedecerle a Él. La gran mayoría de personas no le gusta obedecerle a Dios, no quiere escuchar la voz de Dios. Por eso los pactos no se cumplen. Se cumple para el que obedece, para el que permanece. Un pacto es una obediencia a cumplir. Entonces, cuando uno pacta, uno dice, no estoy hablando de que usted tiene que hacer pactos con Dios, sino que es la definición, ¿ya? Es la definición. Cuando una persona pacta algo, dice, yo me comprometo a obedecer, a cumplir, a cumplir en varios puntos establecidos. Es un contrato de cierta manera, de forma verbal. En algunos casos se hace de forma escrita, ¿no? Donde ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones, o sea, a hacer ciertas obligaciones, ¿sí? Entonces vemos como el pacto matrimonial. Cuando usted se casa, usted dice, bueno, le dice a la esposa, te prometo amarte hasta en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la escasez, bueno, y se hacen un pacto y se firma, y delante de Dios pues usted se compromete a estar con ella hasta que la muerte los separe. Eso es un pacto. Hay pactos familiares. De pronto, no, yo me comprometo a cuidar de mis padres cuando estén viejos, no sé. Hay pactos familiares, hay pactos comerciales, al menos el hacer negocios, eso es un pacto comercial. Bueno, voy a comprarte la casa, ¿cuánto me la dejas? Y bueno, y se ratifica un pacto. Bueno, estas son mis condiciones, yo para darte la plata tengo que darte esto, y entonces ahí cuando salgan los papeles yo te doy el excedente, y bueno, y es un pacto. Hay pactos gubernamentales, tratados de pactos internacionales, pactos nacionales, hay muchos pactos. En la Biblia encontramos diversas clases de pactos. Desde el inicio, Dios con Adán y Eva, Él ratificó un pacto. Fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Y Dios le dijo a Adán en Génesis 16, afirmó un pacto y le dijo, en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces ya Dios dio su parte. Bueno, mire, esta es mi parte. Usted puede hacer acá en el Edén lo que usted guste. Si quiere comer manzana, como manzana, pera, aguacate, no sé. De todo lo que haya usted puede comer libremente. Usted es libre acá en el Edén. Puede hacer en el Edén. El Señor le da la autoridad para que enseñoree sobre el Edén y le da unas prioridades. Dios dice su parte, pero Dios le dice, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Ahí está el primer pacto. Puede usted hacer lo que quiere, puede usted ir a donde quiera, pero usted no puede comer del pacto, del pan prohibido. Usted no puede comer del fruto prohibido. Eso fue lo que le dijo a Adán Dios. Dios le dijo a Adán, no puedes comer. Eso era lo único que Adán tenía que hacer, obedecer y no comer. Eso fue el primer pacto que Dios determinó con Adán, y fue el primer pacto que vemos en la historia de la humanidad, bíblicamente pues demostrado.
porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Ahí le dijo el Señor, mire, todo debe ir de esta forma, pero el día que tú no comas, ese día que tú comas, ese día vas a morir, espiritualmente y físicamente. Y vemos que Dios así lo determina, ¿no? El pacto, Dios hizo un pacto con Noé también. Cuando después de que Dios decide por la maldad de la humanidad, Él decide acabar con toda la raza humana y escoge a Noé y a su familia y le dice, Noé, has hallado gracia delante de mí, te vas a salvar tú y toda tu familia. Dios lo salva. Después de que pasa el diluvio, el Señor afirma un pacto. Y eso está en Génesis 9:13, dice, he puesto mi arco iris en las nubes. ¿Ustedes sabían que el arco iris es un sinónimo de pacto? Cada vez que vemos el arco iris, nos acordamos de que Dios un día prometió no acabar la tierra, como lo dice acá, no acabar la tierra más con agua. Dice, pondré mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Eso fue otro pacto que Dios hizo con el hombre. Le dijo a Noé, y nos dijo y nos quedó como señal. ¿Y quién no ha visto el arco iris? Cada vez que usted ve el arco iris, acuérdese que es un pacto de Dios, que Dios lo estableció como un pacto. Y es hermoso. ¿Quién no le gusta ver el arco iris? De los colores, y usted, ¿de dónde sale tanto color? Pues ese es el pacto de Dios. Él prometió que por medio de este arco, pues nunca más iba a acabar la tierra por medio de un diluvio. Encontramos otro pacto, que es el pacto abrámico, que es el que pues estamos tocando específicamente aquí en el libro de los Gálatas. Eso está en Génesis 17, 1 y 2. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Ahí está la primera demanda de Dios. Dice, bueno, sírveme, obedéceme, siempre mantente firme en lo que yo te he puesto en tu corazón. Dice, y haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y este es mi pacto contigo. Te haré el padre de multitud de naciones. Salté del 2 al 4. Y dice, y además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructíferos. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Tremendo pacto, ¿no? Dios le dice, mire, esto es lo que vas a ganar. Estas son las bendiciones que vas a recibir. Sí. Ahorita sigue. Si obedeces, si haces caso a lo que yo te demando. No siempre seré tu, dice, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y le daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Serás posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Entonces le dijo a Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto.
¿Sí? Otra vez Dios le dice, bueno, usted, pero entonces hay ciertas cosas que debe obedecer. Siempre hay un pacto, hay dos condiciones. Dios, por eso se le denomina un Dios de pactos. Entonces, cuando Dios habla de pactos es porque Él demanda algo de nosotros. Siempre Dios va a demandar algo de nosotros, pero Él también nos da muchos beneficios por obedecerle. Es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto, tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes deben ser circuncidados. Bueno, y acá es el debate, ¿no? Por eso los judaizantes se aferraban a esta promesa. Pero la semana pasada analizamos que el capítulo 15 dice que Abraham fue justificado, fue por su fe, no por obedecer esto que dice acá. Pero sí Dios demanda la circuncisión. Pero entonces hay otro pasaje que pues, no lo voy a citar acá, pero donde dice que Dios quiere que se circuncise el corazón. ¿Qué es incircuncidarse? Es cortar el prepucio y apartarlo, bueno, pero ese era un símbolo de santidad y de separación. ¿Sí? Que el pueblo de Israel no era igual a los demás pueblos, que el pueblo de Israel era un pueblo distinto, y eso es lo que Dios demanda de los que se llaman ser sus hijos. No podemos ser igual que el resto de la humanidad, debemos marcar la diferencia, porque es Dios en nosotros, Dios está obrando en nosotros. No podemos ser igual que los de los que andan por ahí sin Dios y sin ley. Debe haber algo diferente en nosotros, en nuestro corazón. Luego encontramos el pacto mosaico, que es los libros de la ley. Dios establece los 10 mandamientos y establece toda la ley. Se refiere a un acuerdo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, allí donde Dios decreta sus leyes, sus estatutos. Esto es otro pacto. Este pacto establece leyes y reglas de conducta y rituales. Esto y relaciones específicas entre Dios y los israelitas. Entonces era un conjunto de normas, de reglas, y Dios establece esto como un pacto. Y yo una vez hice una enseñanza acá y decíamos de todos los rituales que habían para llegar y acceder a la presencia de Dios, o para hallar perdón de pecados, eran muchísimos rituales, pero todo eso quedó abolido por medio de Cristo. ¿Ya? Todo esto se encuentra, pues no se puede leer un capítulo, un versículo en específico para demostrar que el pacto mosaico pues está en un solo versículo, porque son tres libros que hablan del pacto mosaico, que es que Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que hablan acerca de toda la ley de Dios. Entonces no podemos resumirlo en un solo versículo, porque todo es la ley. Y es la ley tanto sacrificial, tanto rituales para purificación de pecados y todo este tipo de cosas. Encontramos otro pacto importante, que es el pacto davídico, de David. Dios le hace un pacto a David y le dice en 2 Samuel 7:16, le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tremenda promesa. O sea, y vemos ahora, yo le hago una pregunta, ahora en este momento, ¿conocemos a una descendiente del rey David que está reinando? Ahora en este momento, literalmente no lo hay. Esta promesa era para Cristo, Él era el Mesías. Esta promesa se enfocaba en Jesucristo, porque Él era el Rey que iba a ser eterno. Jesucristo es el Rey eterno. Y Dios le estaba estableciendo a David que de su descendencia iban a nacer el Cristo. ¿Sí? Encontramos el nuevo pacto. Sabe que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. En algunas versiones dice el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Entonces el Nuevo Pacto pues es desde que Jesús viene, ¿sí? El Señor Jesucristo llega y establece un nuevo pacto. ¿De cuál es el pacto? Pues de la comunión de Dios con el hombre.
En Mateo 26, 27, la Nueva Traducción Viviente dice: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Y se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa. Cada uno beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué firmaba el pacto? Beber de la sangre de Cristo. No es literal. No es que usted, hay que tomar la sangre de Jesús. No, esto es metafórico. ¿Qué quiere decir? El que vive, el que pasa por el proceso que Cristo pasó. ¿Cuál es el proceso? Morir y resucitar. Todos los que llegamos a Cristo debemos morir y resucitar. ¿A qué morimos? A nuestra vieja naturaleza, a nuestra naturaleza pecaminosa, y resucitamos en un nuevo hombre, en una nueva mujer que quiere y obedece a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas, porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto, el pacto en que podemos encontrar y acercarnos a Dios de verdad a verdad, no de una fantasía. Dice: porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdón de los pecados de muchos. ¿Sí? Cuando nosotros nos acercamos y decimos al Señor y creemos que la sangre de Jesús limpia nuestras vidas de todo pecado, no es... la sangre simboliza vida, ¿no? Si usted mira, su cuerpo está compuesto de sangre, y si a usted se le sale la sangre, ¿qué pasa? Se muere o no se muere. La sangre significa la vida. Cuando Cristo fue a la cruz, Él entregó su vida. Eso simboliza la sangre. Es su vida, Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Cuando Él murió en el madero, en la cruz del Calvario, Él estaba derramando su vida, su sangre. Por eso Él dice que esta sangre es derramada para perdón de pecados. Esos son 6 pactos en toda la historia del pueblo de Israel. 6 pactos cruciales que marcaron el destino del pueblo de Israel. Que estos pactos, en realidad, si usted se pone a pensar y analizar más detalladamente, todos hablaban de Cristo. Todos, el enfoque era Cristo. El propósito era que Cristo fuera la salvación. Dios estableció los pactos porque Dios quería que su pueblo restableciera una relación con Dios. El único que puede restablecer, la Biblia dice que nosotros somos, los pecadores son enemigos de Dios. Todo el que practica pecado es enemigo de Dios y está enemistado con Dios. Pero solamente la sangre de Cristo es la que nos purifica, y este pacto que Él hizo por medio de su sangre es la que nos acerca a Él nuevamente y nos hace nuevamente que podamos tener comunión con Dios. La gente afuera cree tener a Dios, pero eso no es verdad. Porque es necesario creer que Jesús murió por sus pecados. En primer lugar, usted debe saber, uno debe de entender que es pecador, de que uno ha hecho lo malo, que uno le ha fallado a Dios, que uno es una persona perversa y tiene malos pensamientos y ha tenido malas intenciones por mucho tiempo. Aunque usted no las demuestre, muchas veces no salen a flote, pero en el corazón se maquina lo malo. Y muchas veces nos lo revelamos. Pero cuando aceptamos nuestra condición es que podemos llegar realmente a reconciliarnos con Dios y creer que Jesús nos limpia, nos hace nuevos, nos purifica por medio de su sangre. Todos los pactos enfocaban a Cristo. El pacto que Dios declara con Abraham, que es el que aquí se habla en el libro de Gálatas, es el pacto de la salvación, porque dice que creyó y fue salvo. Abraham creyó y fue salvo, que fue justificado por su fe, no por sus obras. ¿Sí? Después ya viene en el verso en el capítulo 17 que el Señor le dice: bueno, circuncida a tu familia. O sea, le está diciendo: bueno, sé distinto a los demás,
no seas igual a los otros. Tú eres una nación diferente y Dios nos dice a todos, seamos diferentes. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no puedo ser igual que los demás. Mi corazón tiene que ser diferente, mi manera de actuar, de pensar, de hablar, de todo debe ser diferente, de tratar a mi esposa, de tratar a mis hijos, de tratar a todas las personas. ¿Cuál fue ese pacto que Abraham estuvo esperando? Mire, Hebreos 6:13 habla acerca de esta promesa. Dice, por ejemplo, estaba la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por lo quien jurar, o sea, Dios hizo un juramento. Dice que juró por sí mismo. O sea, como no había nadie más por quien jurar, dice que juró por sí mismo. Dios juró por su propio nombre diciendo, o sea, casi siempre uno jura por alguien mayor que uno, ¿no? Yo no sé, los pelados, por mi mamá, por Diosito. Y esos son los juramentos que por ahí hace la gente, ignorantemente. Pero Dios, como no tenía nadie más a quien decir, o sea, él juró por él mismo. Y dice el pacto, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que seas incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. A veces nos falta paciencia, ¿cierto? Para esperar los pactos de Dios, las promesas que Dios ha establecido. ¿Dios a cuántos les ha prometido algo? ¿Cuántos han recibido una promesa de Dios? Yo creo que todos hemos recibido alguna vez una promesa de Dios. Porque ¿cuántos no hemos leído la Biblia donde Dios promete? Usted cree, la Biblia dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Y usted de pronto dice, oye, yo creo esa promesa. Que pues eso se denomina como una promesa, porque si uno cree, pues uno tiene la certeza de que algún día su familia, y cree que Dios va a hablar a sus corazones. Eso es una promesa que uno cree. Dios a todos nos ha dado promesas. Dice que entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Hay algo muy maravilloso, y es que Dios dio una promesa a Abraham, pero Dios la ratificó y no cambió de opinión. Él mantuvo su promesa hasta el fin y la mantendrá hasta el fin de los tiempos de la humanidad. Dios no cambia. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Dios ha hecho ambas cosas. Hay cosas que Dios ha prometido, pero también ha jurado por sí mismo. Juró en este caso con Abraham, porque ahorita más adelante vamos a leer pues realmente lo que significa estas cosas. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él buscamos refugio y podemos estar bien confiados y aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. Dios nunca miente. Por eso las verdades de Dios hay que afirmarlas en nuestras vidas y creerlas. ¿Por qué no se cumplen las cosas? Porque nosotros primero no tenemos fe, y segundo porque no somos fieles, no somos obedientes a Él, no le cumplimos. Por eso muchas veces no vemos las promesas cumplidas, nos falta obediencia. Gálatas 3:15. Vamos a Gálatas 3:15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Pablo dice: estoy hablando en términos humanos. Ya hemos comprendido que Dios es un Dios de pactos, que todo lo que Él dice lo cumple, y es necesario que usted crea esto, porque cada vez que usted escuche una palabra de parte de Dios y que Dios le habla a su corazón, es necesario que usted crea que eso va a ser verdad, porque Dios no miente.
grábese en su corazón de que todas las cosas y las promesas que Dios ha establecido en su palabra se cumplen, ¿sí? Hermanos, no hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Para los judíos, establecer un pacto era algo muy importante, un pacto humano, como dice acá, lo está diciendo Pablo. Digamos, en ese tiempo se pactaban esposas entre familias. Entonces cierta familia decía, bueno, mire, yo tengo una hija y quiero que se case con su hijo. Entonces, bueno, vienen y hacían como un negocio y pactaban, y la palabra era importante, ¿no? Y decía, bueno, aquí entonces se van a casar tal fecha y esto, y así los hijos no quisieran, ese día era la boda, ¿sí? Y se cumplía ese pacto. Hacían pactos de tierras, donde de pronto llegaban y negociaban un terreno y se cumplía, bueno, de aquí para allá, y bueno, los negocios. Para ese tiempo no existían los temas jurídicos. Hoy en día, como la palabra ha perdido tanto valor, ya uno no le cree a nadie. Hoy en día todo toca hacerlo firmar, toca hacer firmar un contrato, toca si usted va a hacer un trabajo, la persona tiene que firmarle una letra o un comprobante de que sí le va a hacer, de que sí recibió, porque ya hoy en día la gente varía mucho su palabra. Ya no tienen la misma seriedad de que uno podía pensar que hace muchos años había. Las personas decían algo y se cumplía, y eran fieles a lo que prometían. Y no era necesario ni ir a una notaría, no era necesario de ir a autenticar ningún documento, pero lastimosamente eso se ha perdido. Ya el poder de la palabra y el valor de la palabra ya no está. Pero las promesas de Dios tienen mucho más valor y siempre se cumplen. Pablo de cierta manera está diciendo, mire, si acá en esta época, porque hay que ir a la época donde Pablo escribe esto, donde la palabra era tan importante y todo lo que se pactaba, no había negociación. Después, que como a veces uno contrata a una persona y le dice, bueno, mire, usted me va a pintar todo esto y esto acá. Entonces después le dice, no, pero ya toca cambiar, porque mire, ya yo le pinté ese pedacito allá, me toca cobrarle ese otro pedazo, y ya cambian las condiciones. O sea, Pablo en ese entonces decía, ninguna condición cambia. Los pactos eran así y se negociaba así, de esa manera, y así se establecía. Entonces él lo asimila y dice, si estos pactos eran tan reales y veraces, ahora cómo no los pactos de Dios. Si nosotros hay veces hacemos las cosas así y ponemos nuestras palabras, ¿cómo no más Dios? Dios siempre es fiel, Él siempre cumple. En Números 23:19 dice lo siguiente. Dice Números 23:19, nueva traducción viviente: Dios no es un hombre. ¿Dios quién? No es un hombre. Tenemos que sacarnos esa idea de la mente, que Dios renueve nuestros pensamientos y cambie nuestra manera de pensar, de que Dios es como nosotros, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Usted hoy quiere una cosa y ya mañana quiere otra. Usted hoy quiere estar acá en Colombia, mañana quiere ir para otro país. Y así somos, variamos nuestros pensamientos. Dios no. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. ¿Dios qué? No miente. Mire, eso es muy importante. Por eso es que la fe y creer en la palabra de Dios es tan importante, porque es veraz. No hay variación, no hay mentira en la palabra de Dios, no hay falsedad en lo que Dios promete en su palabra. Dios no miente. Dice, no es humano. Dios no es humano. Nosotros somos los que decimos mentiras. Si Dios ha prometido, lo cumplirá. Por lo tanto, no cambien de parecer. No cambia de parecer, perdón. Dios no cambia de parecer.
Sí, es que nosotros somos los que cambiamos de parecer. Hoy pensamos una cosa, mañana soy esto, mañana pienso esto, mañana hago lo otro. Y entre más uno esté, que no conozca las verdades de Dios, más cambia de parecer. Hoy está con una mujer, ya mañana no le gusta la que tiene, entonces quiere conseguirse a otra. Entonces está así. Ay, es que esta no cocina bien, pero yo me voy a conseguir una que sí cocine bien. Y así sucesivamente. Cambiamos de parecer. Dice, pregunta, ¿acaso alguna vez hablo sin actuar? O sea, Dios habla y actúa. Nosotros somos los que prometemos y decimos, sí, Señor, yo voy a hacer, y nunca terminamos haciendo nada. Lastimosamente somos así. Sí, Señor, yo desde mañana voy a empezar a orar juicioso y a leer la Biblia. No cumplimos. Dios no es así. Dios, así lo que habla, Él actúa. Él actúa. Dice, ¿alguna vez prometió sin cumplir? ¿Alguna vez Dios prometió sin cumplir? Dios ha cumplido todo. Dios dijo que se iba a acabar el mundo, y le dijo a Noé, y así se acabó. Dios dijo y confirmó que Cristo iba a venir, y Cristo vino. Dios dice que Cristo va a volver por segunda vez, y así será. Y eso debemos creerlo. Cristo, el Señor dice que seremos juntamente con Él glorificados, y así será. Porque Dios lo promete. ¿Sí? Y todas las promesas que usted alguna vez encuentre en la Biblia, Dios las va a cumplir. En la Biblia encontramos más alrededor de, en algunas versiones, de 3.500 a 8.810 promesas. Imagínense. Que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, que Dios nos va a bendecir, pensando que las bendiciones o las cosas que están en la Biblia no son promesas materiales, que la gran mayoría de gente desenfocan del propósito de Dios, pero la gran mayoría de bendiciones, o sea, el 100% son bendiciones espirituales, ¿sí? Como por ejemplo, promesas como perdón de pecados. Él prometió perdonar nuestros pecados. Él nos prometió traernos salvación, vida eterna. Nos prometió traer paz para con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios y tenemos paz internamente. La persona, cuando experimenta la paz con Dios, empieza a vivir una paz interna. Porque lo que lo tenía afligido y agobiado era porque no tenía paz para con Dios. Amor incondicional de Dios. Encontramos gozo, amor totalmente incondicional de Dios. Él prometió ser nuestro Padre. Tenemos la paternidad de Dios. ¿A quién no le gusta saber que su Padre está ahí? ¿A quién no cree que Dios es su Padre? Algunos nunca tuvimos padre, otros sí tuvieron padre. Algunos tuvieron un buen ejemplo de papá, otros no tuvieron un buen ejemplo de padre, pero Él ha prometido ser nuestro Padre. Algunos tal vez no tuvieron mamá, pero Él ha prometido ser nuestra madre. Dice la palabra que aunque padre y madre te abandonaren, con gusto Jehová Dios te recibirá. Eso es una promesa maravillosa. Yo me afirmé en esa promesa, creí esa promesa, y yo creía en esa palabra, que el Señor me recibió a pesar de que no tuve nada. ¿Cuántos sabemos que Dios es proveedor, nuestro sanador? Él lo ha prometido. Él sana nuestras enfermedades espirituales, y también, cuando Él le place, sana nuestras enfermedades naturales, porque es cuando Él quiere. A veces no quiere. ¿Quién obliga a Dios a hacer algo o no hacerlo? Dios puede hacerlo en cualquier momento, como puede que no lo haga en años, porque Él es soberano. A nosotros nos cuesta caminar en la fidelidad. Nos cuesta caminar, ser fieles con Él. Por eso es que no vemos las promesas cumplidas. Las promesas, realmente, si usted quiere ver
que Dios cumpla el propósito de su vida, en su vida, usted debe ser fiel a Él. Caminar en integridad, en obediencia. Eso es lo que hay que hacer. Ay, Señor, pero tú me has dicho que... Dios muchas veces se va a tardar. Abraham tuvo que esperar, imagínense, todavía esperó más de 2000 y pico de años, 1000 y pico de años para ver la promesa de Cristo realizada. Y muchos murieron esperando la promesa. Y muchos vamos a morir esperando que Cristo venga por nosotros, esperando otra promesa. Muchos moriremos esperando ver nuestros hijos transformados. Muchos los veremos transformados, porque Dios es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere. Mire lo que dice Nehemías 1:5. Y dije, oh Señor, Dios de los cielos. Nehemías levanta una oración porque él quería restablecer el templo y quería volver a que el templo se reconstruyera. Grande y temible, que cumples tus pactos, de amor inagotable. Dios primero le dice, mire Señor, tú prometes y cumples. Tú has prometido y has cumplido. Pero mire lo que dice, con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Tremendo. ¿Con quién Dios cumple sus pactos? Con los que le aman y obedecen sus mandamientos. Dios no ha dejado de ser fiel, hermano. Nosotros somos los que somos infieles. Dios siempre mantiene sus promesas. Queremos ver su gloria, pero somos infieles. La gran mayoría de los problemas que radican en la humanidad es por su condición pecaminosa y por su inclinación al pecado. La gente sufre por causa del pecado. Todas las cosas malas que le pasan al ser humano radican en el pecado, inician en el pecado. Cuando el hombre quiere hacer las cosas bien y empieza a desviarse otra vez, a poner la mirada en el mundo, pues empieza a no seguir viendo la bendición de Dios. No hablo de bendiciones materiales, espirituales. Usted empieza a mirar más las cosas del mundo, a deleitarse en el mundo, y empieza usted a tener afán por otra cosa, ya pierde la paz, pierde la tranquilidad, ya le da afanes por el dinero, ya le dan afanes de pronto por las mujeres, porque lo vean, porque usted está más pendiente de su aspecto físico. Pierde la paz. Dios nunca ha dejado de ser fiel. Dice en 2 Corintios 1:18. Dice, tan cierto como Dios es que fiel. Tan cierto como que Dios es fiel. Nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pablo les está diciendo acá, mire, Dios es fiel y así mismo somos nosotros. Nuestra palabra no es como los de por ahí en cualquier persona que hoy dice sí y mañana dice no. Por eso cuando usted habla que su sí sea sí, su no sea no. Cuando usted diga que va a hacer, hágalo. Eso es la palabra. Dios es así. Dios no varía en los pensamientos. Nosotros no podemos variar como cristianos. Si decimos que vamos a hacer algo, debemos hacerlo, cumplir. Dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas y Timoteo y yo les predicamos, y siendo Él sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Tremendo. Dios siempre hace lo que dice. Pero Pablo antes de esto les dice, nosotros no somos como los demás. No somos como los del mundo. No somos como las personas de allá afuera que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Como el Chespirito, como la Chimoltrufia que decía, ay, así como digo una cosa, digo otra. No podemos ser así.
Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con su resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Mire, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro amén, en Él todo se cumple. Y debemos tener claro eso en nuestro corazón, de que en Él todas las promesas que Dios afirmó a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia, de que Jesús iba a ser nuestra tierra prometida, que era Él era que íbamos a hallar el descanso, el consuelo. Él es esa tierra prometida y en Él se cumplen todas estas verdades. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es muy hermoso saber esto. Es maravilloso saber de que el judío pensaba que el hecho de que él tener estirpe, de tener una sangre o pertenecer a una raza, ya lo hacía salvo. Por eso es que luchaban y peleaban contra el evangelio. En ellos no cabía la idea de que por medio de Jesucristo fueran salvos, porque para ellos creían que solamente por su genealogía, por su ADN ya eran salvos. Y Pablo les dice, no es así. No es que eran muchos los salvos, o en muchos se cumplía la promesa. No, la promesa se cumple en uno solo y se llama Jesucristo. Ellos no pensaban que solamente creyendo en Jesús. Ellos afirmaban que su descendencia era la que iba a ser salva. Y aún hay muchos que hoy en día piensan eso. Ellos piensan, y yo antes creía, que todos los judíos eran salvos. Y eso no es así. Nadie se salva por su genealogía. Es lo mismo que los hijos cristianos de una pareja cristiana, realmente cristiana, no se salvan por ser hijos de los cristianos. Porque cada persona tiene que nacer de nuevo. Mis hijos tienen que nacer de nuevo. Los hijos de ustedes, si son cristianos, deben también nacer de nuevo. Nadie se salva. Dios no tiene nietos, ya lo he dicho varias veces. Por eso entendemos que todas las promesas de Dios se hacen reales en Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó para invalidar la promesa. Mire, después Dios afirmó un pacto. Sabemos que Dios no miente, ¿no? Que Dios no cambia de parecer. Eso es lo que Pablo le está diciendo acá a los Gálatas. Les dice, bueno, mire, Dios envió y Dios ratificó un pacto con Abraham. Y Dios no cambió de parecer por medio de la ley. O sea, no estableció los 10 mandamientos y dijo, no, ya el de Abraham ya quedó abolido. No, le está diciendo que no fue así. Sigue manteniéndose fiel a lo que Él dijo, a las promesas que Él dijo, ¿sí? A la promesa que Dios estableció por medio de Abraham, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él creyó, y eso es lo que Él está diciendo acá. Este pacto, previamente ratificado por Dios para con Cristo, porque la descendencia era Cristo, ya lo vimos en el versículo anterior. Él era la descendencia, no eran los judíos como tal, porque ellos pensaban que por medio de ellos era solo por medio de un hombre que se llama Jesucristo, que toda la humanidad, que así como le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en Cristo Jesús. Por eso
Pablo les ratifica y les dice, no, la ley que vino 430 años después no lo abroga, o sea, no la quita, no la borra, no quita ese pacto, la ley no lo quita, la ley no lo borra, no lo invalida, no invalida esta promesa, porque los judaizantes estaban muy arraigados a las obras de la ley y pensaban que por medio de hacer las obras de la ley iban a ser salvos y que por eso era tan importante la ley. Ellos creían que por hacer las obras iban a ser salvos. Por eso los pactos que Dios hace son irrevocables. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Cómo dice? Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué quiere decir? Pues que si realmente fuera por medio de la ley, pues para que la promesa, no existiría la promesa de Abraham. Les está diciendo, si ustedes creen que es por la ley, entonces ¿para qué la promesa? Pero dice, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. ¿Qué concedió a Abraham? La salvación por medio de la promesa. Eso les está diciendo a los Gálatas para que los Gálatas vuelvan a entrar en sí y decir que la salvación no es por ninguna obra humana. No es por lo que usted haga, la salvación no nos la ganamos por actos de bondad, por actos de ser buenas personas, de ayudar a las personas económicamente, de ser buena papa, como dicen por ahí, no. La salvación no se gana por obras. La salvación llegó a Abraham por medio de la promesa. En Romanos 11, 5, 6. 11, 5 y 6. Dice, ahora es igual. Hay un pequeño resto de judíos que Dios eligió por su generoso amor. Dios los eligió por su generoso amor. No dice que a todos los judíos, dice, hay un pequeño resto de judíos, un remanente. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Es que nadie se gana la salvación por obras. Es algo que debe estar marcado en el corazón. Cuando usted le diga, no, es que tiene que hacer esto para hacerse más santo, para verse mejor, para que Dios le ayude. No, eso es un evangelio de obras. Y usted por esa manera no se justifica. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. No fue por las buenas. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. La salvación es por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo. Dios la regala gratuitamente al que la quiera tomar. Nadie se la gana. Y eso es lo que Pablo le está diciendo acá en pocas palabras a los Gálatas. Es gratuita. No es por sus obras, no es porque son muy buenos o más buenos que todos los demás, no. Si fuera así, pues estaríamos mal cuando llegaríamos al cielo. Entonces, ¿qué pelea? Porque ¿quién fue más bueno de todos? Dios no quiere que nadie se jacte, no quiere que nadie se jacte acá entre nosotros mismos, que uno se crea mejor que el otro o más especial que el otro. No todos somos un mismo cuerpo, pero hay una variedad entre nosotros. Todos estamos aquí, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. Usted en su casa, usted es el papá y tiene una responsabilidad como padre. Sus hijos, ustedes son subordinados por usted. No, los hijos no pueden ser su papá, porque Dios establece un orden. ¿Sí? Así es. Dios establece un orden.
Dios estableció que Abraham iba a ser salvo por medio de la fe. Y eso le contó como justicia, ¿no? La promesa más grande que podemos recibir nosotros como seres humanos es la promesa de la salvación. Hemos hallado salvación. Y es la promesa que le podemos dar a la humanidad. Hoy la humanidad pacta por promesas económicas o promesas de que sus sueños se vuelvan a cumplir, de lo que usted alguna vez soñó, que sus planes se hagan realidad. Y eso son las promesas que la religión moderna, en muchos lugares, no en todos, venden y ofrecen. Pacte para que Dios lo ayude. Pacte para que haga pactos para que Dios se manifieste en su vida. Y no son pactos de palabras, sino pactos de dinero, engañando a la gente. Mire, todas las bendiciones, usted no necesita pactar con Dios dinero para que Dios cumpla las promesas que están escritas en su palabra. Usted lo único que necesita es creer a la palabra de Dios. Usted no necesita traer dinero, aunque sí es necesario sembrar en el reino de Dios. Pero las salvaciones, las bendiciones no vienen porque usted siembre. Vienen porque usted es obediente a la palabra de Dios y usted cree que Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, porque usted siente y cree y se afirma en las verdades que Dios ha establecido en la palabra de Él. Nosotros siempre incumplimos promesas. Lastimosamente Dios cumple, pero nosotros los seres humanos incumplimos todo tipo de promesas. Hoy en día es más fácil incumplir promesas. Nosotros no le cumplimos a nuestra esposa a veces, no le cumplimos a nuestros hijos, no cumplimos en el trabajo, no cumplimos en las cosas que vemos, que estamos tocando, que todos los días nos ven. Ahora vamos a cumplirle a Dios, que no nos ve. Muchos, cuántas veces no hemos pactado delante de Dios y decirle, y Señor, te prometo que ahora sí, Padre, ahora sí, esta vez sí, yo ya tantos años, pero ahora sí te prometo que voy a buscarte con integridad y voy a ser fiel a ti, y ahora sí no voy a dejar de buscarte constantemente. Y resulta que muchas veces esas promesas quedan en nada. No cumplimos. O a veces cumplimos por un tiempo. Sí, emocionados. Y ya después se apaga la emoción y dejamos de cumplirle a Dios. Tristemente. Y así somos con nuestras familias también. La Biblia dice que el hombre que es inconstante en los caminos de Dios es inconstante en todas las áreas de su vida. Si usted primero no es constante con Dios, usted no va a ser constante con nada. Porque así mismo será, prometerá a sus hijos cosas que no cumplirá, prometerá a su esposa cosas que usted no cumplirá, cambios en su propia vida que usted no cumplirá. Te prometo, mi amor, que ya de aquí en adelante ya no voy a ser el mismo. Te prometo que ya ahora sí voy a cambiar, ya no te voy a seguir tratando mal y ya no te voy a jalar los pelos ni nada de eso. Eso dice uno. Promete y promete y resulta que después, sí, un tiempito, ya después vuelve otra vez y desgreña a la pobre muchacha. Miren lo que dice Eclesiastés 4:7. Si le haces una promesa a Dios, ¿qué? ¿Qué dice? Cúmplela. Palabra de Dios para todos. Esos son como ratones. Bueno, no sé. Si haces una promesa a Dios, ¿qué? Cúmplela. Si haces, ¿qué? Una promesa a Dios, ¿qué? Cúmplela. Porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Acá dice en esta versión, con falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Cúmplele a Dios lo que le prometiste.
Verso 5 dice: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Hermano, si usted verdaderamente, mire, yo soy una de las personas que yo no me atrevo a decirle a Dios: Señor, te prometo. No soy capaz. No porque no pueda de pronto hacer algo, sino porque uno es un ser humano y sabe cómo muchas veces uno falla sin quererlo hacer. Es mejor decir: mejor no prometo. No prometa nada. Mejor actúe. Eso, entre el que más habla, más peca. Porque el que más dice, ay sí, y ahora, y no, y un poco de cosas que no cumple nunca. Por eso es mejor que Dios dice que uno entre a su aposento y haga las cosas en silencio, porque cuando uno lo hace en el secreto, Dios en público lo recompensa. En silencio. No prometa a nadie nada. A mí hay veces me han prometido cosas y yo digo: ay Dios mío, no, o sea, pues hable con Dios y pues intente hacer las cosas bien. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote: no quería decirlo lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Acá, eso es lo que dice. A veces van a la iglesia y le dicen al pastor: sí, pastor, mire, de aquí en adelante, ahora sí yo voy a empezar y juicioso y voy a consagrarme, pastor, y vamos a servirle al Señor con entusiasmo. Y resulta que no. Eso es lo que dice. Dice: no le digas al sacerdote. No quería decirle lo que dije. O sea, o sea, después de que no cumplen, dice: ay no, yo como que me equivoqué a lo que le dije, ya no. Se me chispoteó. Dice: si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y se destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. No debes dejar tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. Eso sin respetar a Dios a veces. Le decimos: Señor, te prometo, Señor, yo voy a hacer, aún a nuestras propias familias, promesas incumplidas. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Ese es el plan de Dios. Dios no miente, hermano. Dios no es mentiroso. El que miente es el diablo. La palabra dice que todos los que dicen mentiras son hijos del diablo. Y todos los que decimos una cosa y actuamos en otra diferente, nos hacemos mentirosos. Más bien, obremos en silencio. Oremos en silencio, porque Dios nos expondrá en público. Se verá. Amén. Vamos a pedirle perdón a Dios, porque ¿cuántos no hemos fallado en esto? Aún, ¿cuántas veces usted le ha prometido a Dios cosas que no le ha cumplido? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor: Señor, ahora sí voy a orar? Señor, ahora sí voy a estudiar la Biblia. ¿Cuántos no hemos hecho esas cosas? ¿Cuántos nos hemos prometido tantas cosas sabiendo que Dios cumple sus promesas? Pero nosotros muchas veces no cumplimos lo que prometemos. Padre, perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te prometemos y no cumplimos, sabiendo que tú has prometido darnos todas las cosas, Dios. Tú nos diste la salvación. Así como prometiste a Abraham, tu promesa fue veraz, Señor, y sigue siendo veraz. Tú eres el sí y el amén, Padre. Creemos que todas las promesas en ti se cumplen, Dios. Perdónanos. Señor, perdónanos porque cuántas veces hemos prometido dedicarte tiempo, sacar momentos de intimidad, momentos realmente de comunión contigo, Señor. Muchas veces lo hemos hablado, Señor, hemos alardeado de estas cosas.
y decirte, sí, Señor, que ahora sí lo lograremos, que ahora sí voy a tener un tiempo realmente contigo, y muchas veces no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Límpianos, Padre. Queremos ser limpios para ti realmente. No queremos vivir en una mentira, Señor, sino queremos ser auténticos. No queremos seguir diciendo que prometemos y prometemos y no cumplimos. Llévanos a entender esta verdad, Señor, que tú eres un Dios de pactos y que cumples tus pactos, que nosotros somos mentirosos a veces, nos hacemos mentirosos, Señor, porque tantas cosas, Señor, que te hemos dicho, aún a nuestras propias familias, a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, Señor, decimos que vamos a hacer algo y resultamos, Señor, no haciéndolo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a actuar más y a hablar menos, Dios. Ayúdanos realmente a vivir tu verdad, Padre. Hoy te doy gracias, Señor. Bendice a todas estas personas. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Afirma en nuestro corazón tus pactos, porque todo lo que tú has prometido es verdad, Señor. En él ya no hay variación. Muchos nos cuesta afirmarnos en tus verdades, creer en tus promesas. Nos cuesta, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús afirmes en sus corazones tus verdades, Dios. Padre, gracias. Padre, te damos honor, Señor, en esta hora. Yo te pido que ministres los corazones en medio de la melodía de la canción, Señor. Que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor. Padre, gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre.